Cuando pensamos en los imponentes road trains cruzando los desiertos australianos, pocos saben que nacieron en un contexto muy diferente. Viajemos a principios del siglo XX, cuando Australia, con sus paisajes vastos y desafiantes, fue testigo de la creación de una leyenda. Nacidos de la necesidad de soluciones innovadoras, estos gigantes transformaron el transporte de carga. Acompáñanos a descubrir cómo el Government Road Train, pionero de estos colosos, marcó un hito en la historia del transporte. El origen del Road Train, de la guerra a los desiertos. Aunque parezca increíble, el concepto de un road train, tal como lo conocemos hoy, nació en Gran Bretaña, en el año 1927. En aquellos tiempos, el mundo temía una nueva guerra, y el gobierno británico, ante la posibilidad de un conflicto, comenzó a pensar en soluciones para mover tropas y suministros a través de los desiertos y zonas inhóspitas. En ese entonces, el transporte por camello era común, pero se necesitaba algo más eficiente y poderoso. Así que, con el financiamiento de 30 países de la Commonwealth británica, la tarea fue encomendada a la Associated Equipment Company, una firma que, años después, sería conocida por fabricar los emblemáticos autobuses rojos de Londres. El proyecto dio como resultado el AEC 8x8 Government Road Train, un coloso con una configuración de 8 ruedas motrices y remolques con la misma cantidad de ejes. Este vehículo, con su motor diésel de 6 cilindros y 8.9 litros, no era precisamente un bólido, ya que solo alcanzaba los 50 kilómetros por hora, pero era capaz de transportar hasta 30 toneladas de carga. Y si bien la potencia de su motor de 130 caballos de fuerza podría parecer modesta hoy en día, en ese entonces era un verdadero logro. Un diseño sin lujos, pero con un propósito claro. El AEC 8x8 no era un camión lujoso. Su diseño era extremadamente simple, con una cabina cuadrada y sin parabrisas, algo que seguramente lo hacía poco atractivo en comparación con los camiones modernos. Sin embargo, lo que le faltaba en estética lo compensaba con su funcionalidad. En su parte trasera tenía un enorme radiador con un ventilador, y el motor también contaba con su propio ventilador para ayudar a la refrigeración. En lugar de contar con tecnología sofisticada para el arranque, este vehículo requería 2 hombres para operar una manivela, un recordatorio de las dificultades que se enfrentaban en esa época. Desafíos en Australia, una prueba de resistencia. En 1934, el gobierno australiano adquirió uno de estos camiones y lo envió a Australia para probar su desempeño en condiciones extremas. En esa época, Australia enfrentaba una grave escasez de mano de obra debido a la Primera Guerra Mundial. Las carreteras eran limitadas, y cuando los trenes no podían llegar a ciertos destinos, se dependía de caravanas formadas por camellos y caballos, lo que representaba largos tiempos de espera y una gran incertidumbre en cuanto a la carga. La llegada del AEC 8x8 marcó un antes y un después. La verdadera prueba del camión consistió en un recorrido de 1.770 kilómetros desde Adelaida hasta Tennant Creek, un trayecto que hoy tomaría apenas unas 23 horas, pero que en aquel entonces duró 19 días. La falta de caminos marcados y las constantes dificultades, como los cruces de ríos y las colinas arenosas, hicieron que este viaje fuera un verdadero desafío. Los operadores tuvieron que desacoplar los remolques en varias ocasiones para atravesar los obstáculos, y a pesar de avanzar solo entre 3 y 5 kilómetros al día, el AEC 8x8 cumplió su misión. Este éxito abrió el camino para que el gobierno australiano adoptara oficialmente el camión.
marcando el inicio de una era en la que el transporte de carga a través de desiertos y zonas remotas se hizo más eficiente. La importancia del Government Road Train. Durante su tiempo de servicio, que duró aproximadamente 12 años, el AEC 8x8 recorrió más de 2 millones de kilómetros, transportando cargas pesadas y voluminosas, como equipos de perforación de hasta 57 metros de largo. Fue un verdadero pionero, capaz de cargar más de lo que se creía posible para un camión de esa época. Su capacidad para transportar cargas de hasta 54 toneladas, como vagones ferroviarios prefabricados en recorridos de casi 1000 kilómetros, rompió barreras y dejó claro que el transporte de cargas pesadas en Australia podía hacerse de manera mucho más eficiente. Una de sus misiones más destacadas fue el transporte de 126 fardos de lana a Alice Springs, un viaje de aproximadamente 400 kilómetros que antes requería de 60 camellos para realizar la misma tarea. El Government Road Train revolucionó la manera en que Australia pensaba sobre el transporte y fue esencial para la economía de la época. Hoy en día, puedes ver este camión histórico en el National Road Transport Museum en Alice Springs, Australia, donde sigue siendo una pieza fundamental de la historia del transporte australiano. Sin duda, un testimonio de la ingeniería y la audacia de su época. Comparativa con los road trains actuales. La evolución de los road trains desde el AEC 8x8 ha sido impresionante. Hoy en día, vehículos como los camiones de las marcas Kenworth o Freightliner dominan el mercado de transporte de cargas pesadas en Australia. Estos vehículos modernos, con motores mucho más potentes, sistemas de suspensión avanzados y tecnologías de eficiencia energética, pueden transportar hasta 150 toneladas a velocidades que superan los 120 kilómetros por hora. Sin embargo, el espíritu de los road trains sigue vivo en estos camiones, que continúan desafiando los límites de lo posible en el transporte de mercancías a través de distancias extensas y terrenos difíciles. El futuro de los road trains, ¿quién sabe hasta dónde llegarán? A medida que la tecnología avanza, es probable que los road trains australianos sigan evolucionando. Los camiones modernos ya cuentan con sistemas electrónicos de control de tracción, frenos avanzados y asistencia al conductor, lo que mejora la seguridad y la maniobrabilidad, incluso en terrenos extremadamente difíciles. A medida que las demandas de la industria minera y agrícola continúan creciendo, los road trains seguirán siendo una herramienta esencial para transportar materiales pesados a través de vastas distancias. Con el auge de las energías limpias y la sostenibilidad, es posible que los road trains del futuro estén diseñados con motores eléctricos o híbridos que no solo sigan siendo potentes, sino también respetuosos con el medio ambiente. De ser así, los road trains australianos podrían ser el futuro de la logística global, adaptándose a los tiempos modernos sin perder su esencia. El legado del road train, más que un simple camión. Los road trains no son solo vehículos de carga, son un símbolo de la cultura y el espíritu australiano. Representan la capacidad de adaptación y la innovación en una tierra desafiante, donde las distancias son vastas y las condiciones extremas. Cada uno de estos gigantes de la carretera es un testimonio de la ingeniería, la perseverancia y la audacia de quienes los crearon y los operaron. A lo largo de los años, han sido fundamentales para el crecimiento y desarrollo de Australia, en especial para las industrias minera y agrícola. Hoy en día, el road train sigue siendo un icono, y su legado perdura tanto en los camiones que recorren las carreteras australianas
como en la memoria histórica de aquellos que lo vieron en acción. Los road trains son más que simples camiones. Son una parte fundamental de la historia del transporte y su influencia se siente en todo el mundo. Así que la próxima vez que veas un road train australiano en acción, recuerda que estos monstruos de la carretera tienen una historia épica detrás. Desde su creación en tiempos de guerra hasta su evolución en la maquinaria moderna que conocemos hoy, los road trains australianos siguen siendo un símbolo de resiliencia y adaptabilidad. Si te ha sorprendido esta historia, no dudes en dejar un comentario. Si te ha gustado, seguro que este video te va a encantar. Dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte para más contenido de estos gigantes de la carretera.